Buenas noches, mis apreciados hermanos. Aquí es su pastor Daniel Paixão con más un estudio en la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta de Pablo a los Efesios trae para nosotros tantas instrucciones y cómo nosotros podemos hacer las cosas de tal modo que sea del agrado de nuestro Dios. Hoy estamos ya en el capítulo de número 6 y hemos aprovechado cada detalle de cada capítulo, cada verso y quizás de cada palabra, pedindo al Espíritu Santo de Dios que ministre a cada uno de nosotros para que podamos ser personas más inteligentes espiritualmente y que podamos poner las cosas en la práctica como el Señor desea que hagamos. Entonces, hoy en este capítulo 6, versos de 1 a 10, o mejor 1 a 9, discúlpeme, 1 a 9. Aquí vamos a ver algunas cosas muy importantes y quiero llamar este estudio de modelo de una sociedad perfecta, modelos de una sociedad perfecta. ¿Qué quiero hacer o decir con esto? Primeramente, las instituciones sociales, sean familiares o sean organizacionales, son réplicas, porque somos imperfectos, humanas, de algo perfecto que existe en un nivel superior con Dios y en la presencia de Dios. Quiero mencionar a ustedes que Moisés, cuando el Señor le manda construir el tabernáculo, el Señor le muestra algo perfecto en relación al tabernáculo en el monte. Y quiero leer con ustedes un verso bíblico que está en Hebreos capítulo 8 y verso 5. Escuche esta lectura. Y está diciendo los cuales, los modelos que Dios mostró, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, Dios, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Observen bien que Dios tiene las cosas perfectas en los cielos y desea revelar lo que es perfecto a nosotros para que nosotros podamos imitarlo en todo lo que hacemos. Por ejemplo, yo he siempre predicado que una iglesia es un prototipo del reino de Dios en los cielos. La palabra de Dios en la oración de Jesús en el capítulo 6 y verso 9 empezando, enseñando a sus discípulos, él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como ya está hecha en los cielos.
hay un lugar en donde las cosas son perfectas, y esto es en la presencia de Dios. Cuán buen sería si nosotros que ya somos creyentes en Cristo podamos tomar esto para nosotros como ejemplo. Una otra persona que quiero mencionar fue la persona de Noé cuando Dios le manda construir un arca para salvación de toda su familia. El Señor indica la madera, qué tipo de madera Noé debía usar. Dios le da las medidas del arca. Dios le da altura, comprimento, todo como debía ser. Y una cosa que me impresiona es esta, es que la palabra de Dios da testimonio diciendo que Noé hizo exactamente como Dios le había mandado. Lo mismo como Moisés más tarde, la Biblia está diciendo que Moisés hizo todo en el tabernáculo de acuerdo o conforme lo que el Señor le había mandado. Estaba leyendo algo sobre el arca y estaba diciendo el autor que entiende mucho de oceanografía, y él dijo que un barco con las medidas del arca es imposible hundirse durante una tormenta o una tempestad. Entonces, lo que Dios nos da es algo perfecto. Y ahora vamos a ver aquí sobre el modelo en los cielos. Entonces, la familia perfecta en los cielos es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces, esta familia, los tres, concordan en uno. Y por esto es perfecto éticamente, es perfecto en lo que desean hacer. Y hasta Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos. Mira ustedes qué unidad perfecta. En la tierra tenemos una réplica de la familia celestial. Aquí tenemos, como está diciendo el primer verso de esta lectura, de estos versos 9, capítulo 6, de 1 al 9. Entonces nos da una réplica perfecta aquí en la tierra. Entonces, aquí tenemos Padre, Madre, hijos. Es lo que Dios desea, que aquí en la tierra nosotros seamos algo parecido con el cielo. Entonces, en este momento deseo leer con ustedes, está diciendo Pablo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ser justo es ser perfecto. Esto es bueno. Después el verso 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, nuestros padres terrenales, ellos son réplica de Dios para nosotros. Se dicen que el primer Dios que conocemos en la vida es nuestro Padre
y nuestra madre. Y si los conocemos bien y tenemos una relación buena, perfecta con ellos, se hace muy fácil para hacernos la transición del Padre terrenal y Madre terrenal para la persona de nuestro Dios que está en los cielos. Hijos que tienen una relación gravosa, difícil con los padres. Ellos tienen también dificultad de mencionar o llamar Dios de su Padre. Una ocasión estaba aconsejando un niño y mencioné que Dios es nuestro Padre. Y él me dijo, pastor, si Dios es Padre, yo no quiero saber de Él. Y después me di cuenta que el Padre le trataba tan mal que él tenía todas sus espaldas quemadas con cigarrillos de su padre. Y por esto él no quería saber de la palabra Padre. Para él era algo tremendamente mal. Pero sabemos que los padres que tratan sus hijos en la amonestación del Señor, estos hijos son de bendición en la mano de nuestro Dios. Entonces, este es el mandamiento con promesa, para que te vayas bien en toda su vida y que tenga una vida larga. Una vida larga es respuesta de Dios en nosotros, porque hemos sido de una buena relación con nuestro Padre. Después, aquí en el verso 5 en adelante, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces, aquí ya está pasando para la sociedad en que nosotros vivimos aquí en este mundo. Y está el Señor dando la instrucción, no solamente cómo debemos vivir en familia, que es la célula máter de la sociedad, en una relación dinámica y provechosa, pero ahora debemos extender esto para nuestra relación de trabajo, siervos y empleados, modelos de una sociedad organizada. El verso 6 está diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Saben ustedes que cuando servimos bien a las personas, estamos también sirviendo a Dios? Me acuerdo de una iglesia donde fui pastor, y una señora empezó a venir a la iglesia y aceptó al Señor. Y un día le pregunté, mi señora, ¿cómo usted sabe que usted aceptó al Señor? Ella dijo, pastor, yo lo sé porque antes en mi trabajo de arreglar las casas en donde yo limpiaba, yo trataba de hacerlo rápido y hasta poniendo la basura bajo la carpeta para salir adelante y poder hacerlo en otra casa. Pero ahora, pastor, después que acepté al Señor, yo no hago esto más. Realmente yo limpio la casa de las señoras en donde yo trabajo. Realmente limpio todo y limpio bien, porque yo sé que estoy haciendo una cosa para honra y para gloria de mi Dios. Entonces el verso 7, servindo de buena voluntad como el Señor
y no a los hombres. Verso 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor galardón claro, sea siervo o sea libre. Entonces, haciéndolo bien, estamos primeramente sirviendo al Señor. Y miren ustedes, voy a dar un paso aquí un poquito más adelante en la Biblia. Pablo, cuando escribe a los colosenses, está diciendo a nosotros en el verso 13, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y después el verso 17 en este texto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Observen bien que Pablo está hablando de una sociedad que es temerosa de Dios. Y después, en último, aquí está diciendo lo siguiente, no solamente para los empleados, pero también para los siervos. Entonces las tareas, obligaciones hechas con temor debe ser a Dios en primer lugar. Tareas hechas a los jefes y patrones, pero realmente las hacemos primeramente a Dios. A Dios. Todo lo que yo hago, sea trabajo, sea lo que sea, estoy haciendo primeramente a Dios. Por eso debemos hacerlo con alegría. En el trabajo debemos tener alegría. De nuestra boca debe salir algo que glorifique a Dios primeramente y que pueda ser de testimonio para las personas a nuestro alrededor. Después el verso 9 del capítulo 6 de Efesios. Y vosotros, amos o patrones, jefes, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Hay mucha gente que trabaja amenazados todo el tiempo. Amenazas no debe estar presente en la relación de los jefes para con los empleados. Y entonces está diciendo, y vosotros, amos, haced con ellos, los empleados, lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, el Señor es justo y por esto trabaja con justicia, tanto para los que están en posición de mandato, como también los que trabajan y necesitan que esta organización, esta sociedad humana pueda ser justa, pueda ser útil y pueda dar un buen testimonio para el mundo en que nosotros vivimos. La palabra de Dios, cuando está diciendo que los creyentes son la sal de la tierra, la luz del mundo, completa diciendo, de esta manera alumbre vuestra luz cristiana
delante de los hombres, para que ellos puedan ver vuestras buenas obras y consecuentemente puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5 y verso 16. Vamos a orar, que Dios les bendiga en este momento. Padre nuestro, estamos aquí en tu presencia y estamos considerando, Señor, la belleza, la enseñanza de tu santa palabra para nosotros. Permite, Señor, que tu Espíritu pueda, tomando esta palabra que es la espada del Espíritu, enseñar a nosotros cómo debemos portar, lo que debemos hacer, de tal modo que el nombre de Dios sea glorificado como nuestro testimonio en la presencia de las personas. Gracias, Padre. Oramos en el dulce y precioso nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. A Dios sea la gloria. Y en este momento deseo pedir a ustedes que continúen con su estudio bíblico, oren por nuestra iglesia, oren por los enfermos, porque queremos la ayuda de Dios para salir en adelante. Que Dios les bendiga. Amén.